Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí en el canal de Cuál Camino y el día de hoy quiero compartir acerca de esas luchas que muchas veces tenemos por tener fe. Muchas veces creemos que hay gente que realmente es amada por Dios por su fe, que no tiene límites. Hay veces que nos sentimos mal, aquellos que dudamos, aquellos que decimos, ¿será que Dios está de mi lado? ¿Será que Dios me va a ayudar? Bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuestra cita va a estar en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, desde el versículo 36, y vean lo que dice. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ya me había perdido. ¿Por qué está actuando este hombre de esta manera? Podríamos pensar que, pues, si Dios ya se manifestó a él, si ya Dios le dijo que era valiente y esforzado, si ya Dios había demostrado que lo iba a apoyar, que iba a acompañarlo a esta tarea que realmente era una encomienda muy difícil, ¿por qué seguía Gedeón dudando? ¿Por qué seguía él temiendo? Y muchas veces nosotros así actuamos. Ahora, ¿por qué viene esto? Porque tú dudas. Y a lo mejor eso te hace sentir mal, te hace sentir incómodo. Bueno, no te sientas mal, no te sientas incómodo. No es algo que te haga menos a los demás hermanos. La verdad es que Dios nos ha dado a cada quien una medida de fe. No todos tenemos la misma medida. Y no es necesario que nosotros busquemos que esto se multiplique. No es necesario que nosotros busquemos que a la primera nosotros digamos sí. Muchas veces creemos que así debe de ser y vemos a gente que habla de sanidades, que habla de milagros, de prodigios y sentimos como ese anhelo, esa tristeza de decir, ¿por qué Dios no me usará a mí de esa forma? ¿O por qué Dios no me muestra ese tipo de cosas? No es importante, déjame decirte, que tú estés considerando a los que tienen mucha fe como superiores a ti. No, no tiene nada que ver. Vamos a ver algunos ejemplos de ciertos personajes que en la Biblia nos enseña de cómo su fe era completamente diferente. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos a Pedro ahí en la barca con los demás discípulos y aparece Jesús viniendo, caminando sobre las aguas, y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, está bien, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a caminar. Sabemos el final de esa historia. Pero Pedro en esta escena en particular mostró una fe como ningún otro. Solamente oyendo al maestro que le decía, ven, ya estaba caminando y estaba andando sobre el agua. No se hundía ni le pasaba nada. Entonces, ¿ahí qué podemos decir de Pedro? Un hombre con una fe maravillosa, con una fe increíble. El mismo Jesús dijo, si tú vieras fe, tú le dirías a este monte, pásate de aquí para allá y el monte se pasará. ¿De qué fe estaba hablando? Y eso podríamos decir es una fe increíble, una fe que no tiene límites. Bueno, está bien, es bueno,
Y hay gente que va a actuar así, hay gente que va a declarar por fe ciertas cosas que van a suceder y va a ser impresionante. Ahora, todo eso, ¿por qué pasa? Pues porque quieren glorificar el nombre del Señor. Otro ejemplo lo vemos en Tomás y vemos el ejemplo de aquellos que solamente creen cuando pueden ver, aquellos que necesitan una evidencia. Él cuando decía, si yo viere las marcas de los clavos del maestro y metiere mi dedo, o sea, lo comprobara, entonces creeré. Y Jesús se le aparece y dice, bueno, aquí están mis manos, mete tus dedos y cree. ¿Qué vemos en Tomás? ¿Es un hombre inferior? ¿Es un hombre que no vale? De ninguna manera. Es uno de los apóstoles que Dios va a usar poderosamente y que definitivamente Dios conocía su medida de fe. Después podemos ver a esos que piden señales, aquellos que dicen, por favor Dios, dame una muestra de que tú estás conmigo, dame una muestra de que tú me vas a acompañar. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser empujados por una señal? ¿Cuántas veces tú tal vez digas, yo no sé, algunos de jóvenes dicen, yo no sé con quién me voy a casar, si viene vestida así, o si usa este tipo de ropa, o si me dice estas palabras, entonces creeré que es de Dios que yo le pida matrimonio. Y es un poquito interesante eso, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Cuando nosotros tratamos con la fe y entendemos que Dios ha dado a cada uno una medida, nosotros no vamos a estar batallando en el mundo. Nosotros no vamos a estar juzgando a nuestros hermanos. Porque ciertamente todos tenemos una medida de fe y algunos por la fe hacemos proezas. Algunos por la fe levantamos obras, avanzamos y decimos, y aquí va a llegar la gente y este lugar se va a llenar y aquí van a llegar muchas personas y van a ser salvas. ¿Qué nos motiva? La medida de fe que Dios nos dio. Nosotros no somos superiores a nadie más. Nosotros no somos superiores a este Gedeón que una y otra vez necesitaba ser confirmada su fe, que una y otra vez necesitaba que Dios le respondiera de una manera particularmente milagrosa. Gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que tienen esa fe. Pero sin duda que Dios conoce nuestros límites. Dios conoce la medida, porque ¿quién puso la fe en ti? Fue Dios. ¿Quién te llevó a creer? ¿Quién te hizo tener esas experiencias? Fue Dios. Si tú no tienes fe como esos hombres tan grandes que hicieron proezas, es porque Dios ha puesto otras cosas en ti. Ha puesto una fe que ciertamente va a tener sus reservas, va a tener sus cuidados. Pero eso es bueno porque Dios te va a cuidar a través de la prudencia, a través del entendimiento, a través de la comprobación. ¿Cuántas sectas se levantan? ¿Cuántos engañadores hay en el mundo? ¿Y cuántos son engañados por su fe? ¿Por qué? Porque en algunas sectas les dicen, mira, ciertamente nuestro libro es más importante que tu Biblia, pero si no nos crees, solamente pídele al Señor en sueños y Él te lo va a revelar en sueños. Y esa gente se sugestiona y llega a decir, bueno, pues a ver si sueño con esto. Y cuando llega a tener un sueño relacionado con lo que esos hombres les dicen, ahora te creeré todo y renunciaré a la Biblia porque ahora ya sé que Dios quiere que yo esté de tu lado. Entonces, no siempre es importante que tú tengas una fe poderosa para decir sí a las cosas, para actuar. En ocasiones te pedirán que tú te levantes por fe y emprendas una tarea que parezca imposible. Y verás a aquellos que te van jalando y te dicen, vamos, cree, vamos, ten fe, vamos, esfuérzate, vamos, échale ganas, sí se puede. Y tu prudencia
Y la razón te van a decir, es que no puedo, es que esto no tiene buena pinta, esto parece que está alejado de los planes de Dios. ¿Te debes de sentir culpable por eso? De ninguna manera. Dios te dio inteligencia, Dios te dio prudencia, Dios te dio una medida de fe diferente. Y entonces tú tienes que usar eso que Dios te dio. Y tú tienes que dejar que Dios confirme, y aunque sea poco a poco, aunque sea paulatino, pero que estés dando pasos seguros, que estés firme en cada uno de esos pasos que das. Cuando tú vayas a aceptar una propuesta de matrimonio, cuando tú vayas a aceptar cambiarte de hogar, cambiarte de iglesia, cuando tú vayas a aceptar tener nuevos hijos, tener nuevos miembros, emprender algo completamente radical, cambiarte de lugar, de país, todo eso, tú necesitas tener esa fe, pero conforme a la medida de Dios. No te desesperes, no te angusties si tú no tienes esa fe que otros declaran, de decir, es que todos se están moviendo, todos van corriendo, ¿y qué está pasando conmigo? Yo no tengo fe. Acuérdate de lo que decía aquel padre en la escritura cuando su hija estaba muriendo, y va con Jesús y le dice, Jesús, si tienes fe, vivirá. Y él dice, sí tengo, pero se da cuenta que no la tiene suficiente y dice, aumenta mi fe. Yo quiero creer. Y esa es una petición maravillosa, y eso es algo que nosotros podemos pedirle a Dios. Señor, yo ya no sé qué está pasando. Señor, yo ya no sé qué voy a hacer. Yo ya no sé si es correcto o es una locura o esto que está pasando, que me están ofreciendo. Yo ya no sé realmente si esto es un propósito y estás tú detrás de esto. O esto me va a hacer caer y me va a traer dolor, me va a lastimar, va a destruir aquellas cosas en las cuales confiaba. Nosotros debemos de ser sinceros y decir, Señor, dame tu fe, dame tu entendimiento, dame esa certeza de lo que voy a hacer, para que yo no tenga temor. Si tú eres una persona llena de fe, ¡qué bendición! No juzgues a los que no son como tú. No señales ni condenes a aquellos que van con más prudencia caminando. Cuando Gedeón pide, y para terminar quiero decir esto, cuando Gedeón está pidiéndole al Señor, dame una señal, el Señor se la dio. Cuando Gedeón le vuelve a pedir, no te enojes, pero dame otra señal. ¿Qué le costaba al Señor simplemente decir, te desecho por incrédulo y voy a buscar a otro? ¿Acaso Dios no se podía proveer de otro hombre? Claro que sí. Dios podía levantar cuantos quisiera. Pero fíjate que Dios actúa con amor. Dios actúa con misericordia y conocía al hombre que estaba utilizando. Y cuando este hombre le está pidiendo otra señal y otra señal, el Señor no se enoja, el Señor no reprende, simplemente el Señor en su amor da las señales. Aquí está, aquí la tienes. Así es Dios con nosotros. Dios no nos va a condenar si nosotros nos falta la fe, si a nosotros la duda nos hiere, nos lastima. Entonces, ten esa certeza. El Señor te ha dado la medida de fe necesaria para caminar en la vida. El Señor te ama y no se enoja cuando tú no corres como los demás. Si tú tienes mucha fe, glorifica al Señor. Si tú has visto milagros, da gloria al Señor y siempre da ese testimonio de que no es tu sabiduría, no es tu inteligencia,
no eres superior a los demás, simplemente que esa fue la medida que Dios te dio. Y entonces entenderás que todos los hermanos, todos aquellos hijos del Señor, tenemos una medida con un propósito. Que Dios te bendiga.